Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas. La misión de San José Obrero: amar, servir y proteger a la familia. Intenciones de nuestra Santa Misa. Acción de gracia por el Padre, al Padre Celestial, a la Santísima Trinidad, San José Obrero, Espíritu Santo, Jesús Misericordioso, San Miguel Arcángel, San Rafael, San Expedito, Santa Lucía, Divino Niño. Beata María de Felicia de Jesús Sacramentado Chiquitunga, siervo de Dios, Padre Julio César Duarte Hortellado. Rezamos también por el cumpleaños de María Fernanda y Natalia. Petición de gracia por la salud y las intenciones del Papa Francisco, por las familias, por la liberación de Delio Morínigo, Félix Urbieta y Oscar Denis, por una casa propia. Salud física y espiritual. Viviana, Khaled Emmanuel, familia Recalde, familia Abogado, Domingo, Elías, familia Lima Lugo. Difuntos: Ángel, Eulalia, Bartolomé, Agustín, Emmanuel, Renán, Mauricia, Gregorio, Nicodemos, Cirilo, Víctor, Eulogia, Doelia, José César, Tusnelda, María Eugenia, Beatriz, Emilio, Maribel, Carlos, Fernando y Fernando. Queridos hermanos, estamos transmitiendo en directo desde la parroquia
San José Obrero. Hoy, cuarto domingo del tiempo de Adviento. Estamos concluyendo y cerrando nuestra preparación para la Nochebuena, esta noche y mañana, Navidad. Este año coincide este domingo, el cuarto, con la Nochebuena también. Vamos a celebrar la Eucaristía, que corresponde al cuarto domingo del tiempo de Adviento. Y como siempre, a través de nuestro primer canal católico, tenemos nosotros las intenciones que nos envían nuestros padrinos de Ñande Yarañé. En primer lugar, rezamos a San Miguel Arcángel, María Auxiliadora, San Judas Tadeo, Sagrado Corazón de Jesús, San Juan Bosco, María Auxiliadora, Rosa Mística, Divino Jesús, por las intenciones de los padrinos y madrinas de Ñande Yarañé, por la salud física y espiritual de la familia Seifar Benítez, Mirta Roy familia, Eugenia Morel, Jonás Ortiz, Teresa Macei, Ernesto y Gloria Maldonado, familia Portillo Díaz, María, familia Ginny Cabrera, de Olinda Martínez y familia Petengil, familia del Valle Pérez, familia Encina Rodas, Claudia María Villalba, Irma Ferreira y Teresita de Jesús, por los proyectos de Javier González y Salvador Acosta, por la familia Diarte Ferreira, por el trabajo de Rubén, Iván, Viviana, Lisa, Silvia, Amada, Pablo, Romy y Mirna, y por nuestros hermanos difuntos, Jorgelina Torales, Miriam Sienra, Gustavo Ramón Cabrera, Sigifredo Damián Ramírez, Lelis Cabrera, Chingola, Néstor José Martínez, José Augusto Martínez, Graciela Beatriz, Tito Costanzo, María, Cirina Samaniego, Torales, Mario Salvador Acosta, Nemesio Martínez y Gavina Martínez, viuda de Martínez. Vamos a iniciar nuestra Eucaristía, nos predisponemos para celebrar nuestra misa. Hermanos, sean todos muy bienvenidos a la parroquia San José Obrero. Ya estamos a las puertas de la Navidad. El Señor llega para cumplir sus promesas. En la celebración de este cuarto domingo de Adviento, nos unimos al corazón de María y con ella esperamos estas horas que nos quedan para recibir al Salvador. Con la Madre de Dios, en quien se cumple en plenitud el anuncio de los profetas, cantamos eternamente el amor del Señor, porque Él ha hecho maravillas y nos trae la esperanza y la paz que tanto necesita nuestro mundo de hoy. Siguiendo el ejemplo de María, la mujer orante, dispongamos el corazón para participar de esta Eucaristía. Nos ponemos de pie, recibimos al presbítero Dr. Víctor Luis Cabañas, quien celebra esta Santa Misa, y alegres cantamos con el coro permanente. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, cerca de mi pueblo, cerca del que lucha por amor. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, es el peregrino que comparte mi dolor. También está el Señor, le conoceréis, en el que lucha por la igualdad. También está el Señor, le conoceréis, en el que canta la libertad. También está el Señor, no olvide su voz, sufre el gran dolor del oprimido. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, cerca de mi pueblo, cerca del que lucha por amor. Cerca está el Señor, cerca está el Señor, es el peregrino que comparte mi dolor. En el
nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que está cerca y viene a salvarnos, esté con cada uno de ustedes. Y con tu espíritu. Muy buenos días, queridos hermanos. Buenos días, Padre. Entonces, como decíamos al inicio, hoy es el cuarto domingo del tiempo de Adviento. Y con esto concluimos el tiempo de preparación a este gran misterio, el primer gran misterio en nuestra vida cristiana, que es la encarnación. Dios que se hace igual a nosotros y que tiene una significación muy profunda, porque quiere decir que Dios viene a acompañarnos, a caminar en nuestra propia carne, en nuestra propia vida, en este año 2024. Entonces, como siempre, vamos a hacer la bendición de esta cuarta velita. Yo le voy a pedir aquí, a ver un poco al señor Emilio, si puede venir a encender en nombre del Club Guaraní, de todos los jugadores, deportistas, porque es ese Guaraní ahí, ¿verdad? Pero sobre todo también de los empresarios y de todas las personas, a ver un poco si nos ayudan siempre cada vez más a evangelizar, porque a través de las empresas únicamente vamos a poder también hacer llegar la palabra de Dios a los demás. Siempre los recursos materiales son muy importantes para la evangelización. Oración. Señor, gracias porque vienes en medio de nosotros. Y hoy les anunciamos a ustedes el gozo del Adviento con esta cuarta llama encendida. El Verbo encarnado en el seno de María está muy cerca. Y con ella también cantamos eternamente el amor del Señor, porque por ella esta luz llegó a nosotros. Que su intercesión nos continúe acompañando en esta preparación de la venida de su Hijo. Decimos todos juntos: ven, Señor Jesús, no tardes. Ven, Señor Jesús, no tardes. Y ya cerca del día de la salvación, confiamos en la misericordia de Dios, por eso pedimos perdón con un corazón arrepentido. Un Papá bueno, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oración. Señor, derrama tu gracia en nuestros corazones, y ya que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, condúcenos por su pasión y su cruz a la gloria de la resurrección. Él, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Como todo el pueblo de Israel, María también aguardaba el cumplimiento de las promesas de Dios. Tomando como ejemplo su actitud orante y su esperanza siempre activa, acojamos nosotros ahora la palabra de Dios. Lectura del segundo libro de Samuel. Cuando David se estableció en su casa y el Señor le dio paz, librándolo de todos sus enemigos de alrededor,
el rey dijo al profeta Natán: Mira, yo habito en una casa de cedro, mientras el arca de Dios está en una tienda de campaña. Natán respondió al rey: Ve a hacer todo lo que tienes pensado, porque el Señor está contigo. Pero aquella misma noche la palabra del Señor llegó a Natán en estos términos: Ve a decirle a mi servidor David, así habla el Señor: ¿Eres tú el que me ha de edificar una casa para que yo la habite? Yo te saqué del campo de pastoreo, de detrás del rebaño, para que fueras el jefe de mi pueblo Israel. Estuve contigo donde quiera que fuiste, y exterminé a todos tus enemigos delante de ti. Yo haré que tu nombre sea tan grande como el de los grandes de la tierra. Fijaré un lugar para mi pueblo Israel y lo plantaré para que tenga allí su morada. Ya no será perturbado, ni los malhechores seguirán oprimiéndolo como lo hacía antes, desde el día en que establecí jueces sobre mi pueblo Israel. Yo te he dado paz, librándote de todos tus enemigos, y el Señor te ha anunciado que Él mismo te hará una casa. Sí, cuando hayas llegado al término de tus días y vayas a descansar con tus padres, yo elevaré después de ti a uno de tus descendientes, a uno que saldrá de tus entrañas, y afianzaré su realeza. Seré un padre para él, y él será para mí un hijo. Tu casa y tu reino durarán eternamente delante de mí, y tu trono será estable para siempre. Palabra de Dios. Eternamente el amor del Señor. Proclamaré tu fidelidad por todas las generaciones, porque tú has dicho: mi amor se mantendrá eternamente, mi fidelidad está afianzada en el cielo. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Yo sellé una alianza con mi elegido, hice este juramento a David mi servidor. Estableceré tu descendencia para siempre, mantendré tu trono por todas las generaciones. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Él me dirá: tú eres mi Padre, mi Dios, mi roca salvadora. Le aseguraré mi amor eternamente, y mi alianza será estable para él. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Cantaré eternamente tus misericordias, Señor. Lectura de la carta del apóstol San Pablo a los cristianos de Roma. Hermanos, gloria a Dios
que tiene el poder de afianzarlos, según la buena noticia que yo anuncio, proclamando a Jesucristo y revelando un misterio que fue guardado en secreto desde la eternidad y que ahora se ha manifestado. Este es el misterio que por medio de los escritos proféticos y según el designio del Dios eterno fue dado a conocer a todas las naciones para llevarlas a la obediencia de la fe. A Dios, el único sabio, por Jesucristo, sea la gloria eterna. Amén. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Aleluya, 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 aleluya. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas. El ángel Gabriel fue enviado por Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen que estaba comprometida con un hombre perteneciente a la familia de David llamado José. El nombre de la virgen era María. El ángel entró en su casa y la saludó diciendo: Alégrate, llena de gracia, el Señor está contigo. Al oír estas palabras, ella quedó desconcertada y se preguntaba qué podía significar ese saludo. Pero el ángel le dijo: No temas, María, porque Dios te ha favorecido. Concebirás y darás a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo. El Señor Dios le dará el trono de David su padre. Reinará sobre la casa de Jacob para siempre y su reino no tendrá fin. María dijo al ángel: ¿Cómo puede ser eso si yo no tengo relación con ningún hombre? El ángel le respondió: El Espíritu Santo descenderá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño será santo y será llamado Hijo de Dios. También tu parienta Isabel concibió un hijo a pesar de su vejez, y la que era considerada estéril ya se encuentra en su 6º mes, porque no hay nada imposible para Dios. María dijo entonces: Yo soy la servidora del Señor, que se haga en mí según tu palabra. Y el ángel se alejó. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos, muy buenos días y sobre todo bienvenidos hoy a este 4º domingo de nuestro tiempo de Adviento, en que concluimos y cerramos, decíamos, todo un proceso, un camino. Recordemos que tenemos 54 domingos en el año, en el ciclo, que significa nuestra vida, el ciclo de nuestra vida, lo que nosotros celebramos cada año, desde el primer domingo de Adviento hasta la fiesta de Cristo Rey. Ahí está nuestra vida, está la prefiguración de nuestra vida, desde que nacemos hasta que resucitamos, dijimos la vez pasada. Porque uno quiere decir enseguida hasta que morimos y morimos enseguida. Pero nosotros vamos un poquitito más allá, ¿verdad? La muerte para nosotros es un paso a la vida. Y por eso es interesante, ¿verdad?, cómo la Iglesia, y no es que ahora la Iglesia lo hace desde 2000 años, ¿verdad? Por eso es una cosa muy bien elaborada, muy bien pensada. Nos falta nomás un poco de catequesis, y por eso muchas veces no sabemos que había sido en nuestra vida la que estamos celebrando cada domingo. Y por eso que la Iglesia dice todos los domingos tenemos que ir a misa, porque vos tenés que celebrar tu camino, a ver cómo estás. Porque la vida religiosa no es un fetichismo, siempre insistimos en esto, porque mucha gente espera y piensa
que la vida religiosa es magia de parte de Dios. Yo le recé a Dios a pum, 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 ya me ende, porque Dios, esto y aquello. No. ¿Se acuerdan? El primer domingo nosotros le gritamos a Dios, ¿verdad? Y hoy concluimos. Y Dios nos respondió el segundo domingo. Ajá, me voy a encarnar, voy a estar en medio de ustedes para acompañarles en su vida, en su historia. Porque son ustedes quienes tienen que preparar el camino, ¿se dan cuenta? Dios no es que dice, yo me voy a ir hacia allá popata, me pego a pupetererepe, mañana se les. No, yo voy a acompañarles y vamos a ir adelante. Fuerza, ánimo, le voy a entusiasmar. Llego de ti, jaleros de Yara. Jale, estoy a tu lado, ánimo, fuerza. Tenemos que ayudarnos, esto te falta, esto corregí aquí, esto te perdono, ahora te equivocaste, así vamos caminando en todo este ciclo de nuestra vida. Y después el tercero, ¿se acuerdan? Domingo pasado, el 17, dijimos, ya que el Señor ha prometido venir, nosotros tenemos que saber, a ver, ¿cómo se manifiesta el Señor? Esa es la identificación, decíamos. Eres tú el Mesías, eres tú Elías, eres uno de los profetas. ¿Cuál es la característica entonces para identificar al Mesías? Y ahí Juan el Bautista nos decía el domingo pasado, yo les bautizo con agua, el que viene les va a bautizar con el Espíritu Santo. Es decir, el Espíritu Santo, Peñan de Yara, Petumarangatú, eso que nosotros ya encontramos en Génesis, capítulo 2, versículo 7, cuando dice que Dios crea al hombre. Y dice, puso el Espíritu en el hombre, el Nefesh. ¿Eso qué quiere decir? Yo les voy a bautizar con el Espíritu Santo. Es decir, voy a despertar esa fuerza de Dios que ustedes ya tienen en la aviación. Por eso que Él viene a acompañarnos para que nosotros podamos, como ese jalero, ese director técnico, ¿verdad? Vos tenés esta cualidad, ponete aquí, tira al centro, aquí, dale, de a muy al lado, cambia jugador, cambia posición. Apenas con la año de vida, ¿ve? Tenemos que ir mirando, descubriendo, haciendo el discernimiento en este ciclo de nuestra vida. Y entonces es importante, y fue muy importante el tercer domingo, si fuimos a misa verdaderamente para identificar quién es este Mesías que viene. Y hoy, cuarto domingo, terminamos. ¿Saben qué nos dice el Señor? Ahora que identificaste, nos hace una pregunta. Primera lectura, fue maravillosa. Les adelanto y les digo ya el título, ¿verdad? ¿Dónde le vas a poner a este Mesías que nace? ¿En dónde lo vas a ubicar? ¿O lo vas a simplemente decir que festejaste hoy, gusto paya, la sidra, ya yo habrá zapato, lo que sea, y después, en Volqueña de Yara, jauma no ve mitad, vea. Ustedes saben muy bien, todos aquí son mamás, todos son papás, en su familia. Todos cuando nosotros nacimos necesitamos siempre que nos acompañen para poder estar hoy vivos aquí y coleando y presentes aquí, o si no, si papá y mamá nos hubiesen dejado de lado, mamá, no contábamos el cuento. Porque no íbamos a seguir viviendo. Este niño que va a nacer, entonces el Señor nos pregunta, ¿dónde lo vas a poner? ¿En qué lugar lo vas a ubicar a este Cristo que viene a nacer? ¿Será que lo vas a ladear de nuevo después de que pase esta Navidad? ¿O verdaderamente te vas a comprometer a hacer un camino de salvación? Porque es un proceso, queridos hermanos. Si es toda nuestra vida, todo nuestro ciclo, quiere decir que a este niño lo vamos a llevar hasta Cristo Rey, es decir, en estos 54 domingos. Tenemos que acompañar. Y la pedagogía bíblica que nos presenta siempre la liturgia es maravillosa, porque cada día va creciendo este niño. Después ya va a venir la Sagrada Familia, joven, después ya va a venir el bautismo de Jesús, después se va así, vaya. Después ya vamos creciendo, ya vamos teniendo conciencia de ciertas cosas, él allá ya poporambá, ya peca, entonces viene la cuaresma, hay que convertirse. Después ya viene un cambio en nuestra vida, entonces ahí hay una resurrección. Y cuando cambiamos y tenemos esa fuerza, entonces en la vida ordinaria hasta nuestra resurrección. Ese es el esquema que la Iglesia nos propone. Pero para eso entonces cada domingo tenemos que escuchar bien y entender lo que nos dice la palabra de Dios. Si entendimos este esquema, queridos hermanos, hoy entendemos muy bien, ¿verdad? Esta primera lectura del segundo libro de Samuel. Dice que el rey David ya había conquistado todo. Estamos ya casi al final de la vida del rey David. Conquistó Israel. Y esto históricamente también hablando, ¿verdad? Si uno lee en ese libro Nueva Historia de Israel, de un gran teólogo que se llama Sojin, Alberto Sojin. Yo una vez le dije ya,
Tenían que hacer ustedes el ejercicio de buscar en Google PDF, pero ya me doy cuenta que nadie de ustedes me hizo caso. Pues ya pasa pequeta se ven en la vida cristiana. Porque ahí es demasiado importante. Si leemos eso, miren la figura de David. Históricamente se nos habla y nos cuenta que verdaderamente David, así como Doctor Rodríguez de Francia, para nosotros en Paraguay, fue el que cerró y le puso los límites. Pea la Oneta, pea la Paraguay. A ver, ven votado. Bueno, a ver, pequemos dice, ni una carta afuera. Este es el Paraguay. Bueno, eso es lo que hizo David. Le dio identidad. David, históricamente hablando, no solamente mirando desde la Biblia, sino que estos estudios históricos, ¿verdad?, nos muestran eso. Y entonces aquí te cuenta, dice, cuando David se estableció en su casa, porque ahora ya estaba todo bien organizado su país, y el Señor le dio paz, porque tenía, en la monarquía tenía poder, subyugó a sus enemigos, y lo liberó de todos sus enemigos de alrededor. Entonces el rey dijo, o pensás, oye, esa cosa, voy a David, y le dice a Natán, mira, yo habito en este jejal, es decir, el jejal es el palacio, quiere decir este lugar de lujo, se impone, a ver, se embaretea, tengo todo el poder, soldado, todo, manejo aquí a mi enemigo. David realmente, por eso es que le quieren mucho a David, porque tuvo mucho poder realmente, es el que le dio identidad a Israel. Yo habito en esta casa de cedro, yo habito en esta casa, ¿verdad? Mientras el arca de Dios está allí en una tienda de campaña, ahí está. ¿Dónde entonces le voy a poner al Señor? ¿Cómo es? Esta es la pregunta entonces de este domingo. ¿Dónde nosotros le vamos a poner al Señor? Si hicimos un camino lindo de Adviento y ahora hemos identificado al Señor, a ver, ¿dónde le vamos a poner al Señor? Cada uno tiene que hacer esa pregunta, para que esta Navidad no pase de balde. Por eso es preparación y hoy cerramos este ciclo del Adviento. Y antes de que nazca, porque esta noche va a ser Nochebuena y la Navidad que viene mañana, entonces nos hacemos esa pregunta. A ver, o nacemos a la mitad, ¿qué vas a hacer de este niño? Aquí David nos está enseñando y nos está diciendo. Él entonces se da cuenta que todo lo ha conquistado, todo ha recibido, el Señor le ha dado paz, le ha dado lo que necesitaba. Y entonces se pregunta, Señor, pero ¿a vos dónde yo te estoy ubicando? ¿Será que yo puedo seguir simplemente viviendo de un aspecto material, de un aspecto de conquista, de un aspecto de triunfo? ¿Se dan cuenta que por eso va muy unido, ¿verdad? Todo lo que es el aspecto de la vida antropológica, o sea, nosotros como organización, el hombre como tal, con el aspecto trascendental. Solamente que con todo el modernismo y con la Revolución Francesa, ¿verdad?, del 1700, es ahí donde dividimos demasiado todo lo que es la parte civil y toda la parte religiosa. Y ahí después muchos se aprovecharon. Y la política también se aprovechó. Angelito. Ahora es cristiano, ahora es mondata, ahora ya pota lo que sea. Se divide. No, señor. Nosotros somos ciudadanos del mundo y somos ciudadanos del cielo, es decir, es el mismo hombre, ¿verdad? Y eso quiere decir que Dios, justamente siendo Dios, viene y se encarna y entra en nuestra historia. Entonces por eso tenemos que entender muy bien. No digo que de nuevo las leyes tenemos que hacer todo como eran antes, ¿verdad? Porque ahora hay mucha separación y es como separar totalmente lo trascendental del aspecto humano. Entonces más o menos podés hacer lo que querés afuera, pero aquí no, esto te castiga, aquello no. Pesan y ahí más o menos. Tenemos que buscar más y tenemos que entender y procurar hacer una síntesis, ¿verdad? Porque es la fuerza de Dios que nace en el corazón. ¿Dónde le ubicamos a Dios? Quiere decir que Dios también tiene que estar en el gobierno. Dios también tiene que estar en tu casa como papá. Dios también tiene que estar en tu empresa como empresario. No me venga y me rece, pues sea un injusto o no le paga. En tu casa, con esa chica que trabaja en tu casa, le pagáis aunque sea sueldo mínimo. Y tal vez le tenés que pagar más, porque te hace muchas otras cosas. Una de las cosas que me llamó mucho la atención en Israel, ¿saben qué fue? Que muchas de esas personas que van a trabajar ahí, por ejemplo, vienen para trabajar con una persona anciana. Y solo eso hacen, solo eso. No es que tiene que estar cocinando a todo el mundo. Ay, porque mi hijo, ay, porque mi hijita, lávame un poco aquí, ay, hace esto, hace aquello, pum. O sea, una esclavita
con un mísero sueldo, ahí sí es que le paga, como le dije, el sueldo mínimo, ¿verdad? O sea, hay que hacerse una pregunta, ¿dónde lo ubicas a Cristo verdaderamente si es que nació en tu corazón? El nacimiento de Jesús es simplemente como una fantasía. ¡Ay, qué lindo! Y los angelitos cantan gloria. Y aleluya, gloria a Dios. ¿Ves? ¿Dónde dice que Dios se encarnó? Está ahí. Está con tu esposa, con tu esposo, con tus hijos, con tu empleado, con ese que está en la calle. ¿Qué hacemos? Entonces esa conciencia es la que nosotros tenemos que procurar verdaderamente a bajar y hacer que hoy, justamente al concluir, ¿verdad?, esta preparación, estemos preparados para lo que se nos viene, porque Jesús entra, ¿verdad?, y tiene que entrar y tiene que encarnarse en nuestra vida del día a día. Y desde ahí entonces, queridos hermanos, para concluir, que le da el broche de oro verdaderamente hoy es el Evangelio, era de San Lucas. Porque aquí, cuando el ángel dialoga con María, la elegida Miriam, entonces ella también al comienzo, ¿verdad?, no sabe qué responder. Yo no conozco varón, todas esas cosas, ¿verdad? Pero el Jejal, es decir, el templo, donde le va a ubicar a Jesús María, es justamente en su vida. Es la que va a fecundar, es la que va a dar a luz a Jesús. Y ese es entonces el punto central para nosotros hoy en esta celebración. Nuestra misma oración que hicimos al comienzo decía sobre esta encarnación que nos diste a conocer por medio del anuncio, el ángel, la encarnación de Cristo tu Hijo. Ayúdanos a nosotros verdaderamente también a hacerlo realidad, es decir, a encarnar en nuestra propia vida, con nuestras actitudes, con nuestras obras, con nuestra forma de obrar. Así que, queridos hermanos, la pregunta para hoy que vamos a llevar al concluir es: ¿dónde le vamos a poner a este niño que nace en esta Navidad? ¿Va a seguir vivo o enseguida se nos va a morir? ¿Vamos a seguir teniéndolo, caminando con nosotros en este año 2024 o le vamos a dejar nomás de lado? Así que yo entonces, antes de seguir con nuestro credo, les voy a invitar. Vamos a hacer por lo menos 30 segunditos de silencio y cada uno pregúntese y diga: ¿dónde le voy a dejar a Jesús? ¿Dónde lo voy a poner en este tiempo de Navidad que nace y luego que va a continuar durante el año 2024? Nos ponemos de pie y vamos a profesar juntos nuestra fe en el Señor. Creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos. Al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne, la vida eterna. Queridos hermanos, presentemos en este momento ante el Señor nuestras intenciones.
A cada petición respondemos, ven Señor a salvarnos. Ven, Señor, a salvarnos. Por la Santa Iglesia, para que acreciente su alegría y su esperanza ante la próxima celebración de la Navidad, oremos. Ven, Señor, a salvarnos. Por el mundo, para que desterrando la violencia, el odio y el egoísmo, dé pasos decisivos para el fin de las guerras y la posibilidad de una convivencia fraternal entre todos los pueblos. Oremos. Ven, Señor, a salvarnos. Por nuestros hogares, para que, mirando a María, la mujer orante, se recupere la práctica de la oración en familia y se ponga a Dios en el centro de todo. Oremos. Ven, Señor, a salvarnos. Por todos los que sufren, para que compartamos con ellos la esperanza y el consuelo que nos trae el Señor con su nacimiento. Oremos. Ven, Señor, a salvarnos. Por nuestra comunidad, para que en este tiempo de Adviento que ya termina, aguardemos al Señor con un corazón renovado en la fe. Oremos. Ven, Señor, a salvarnos. Padre de bondad, escucha todas estas intenciones que acabamos de presentarte por el mismo Jesucristo nuestro Señor. Vamos a sentarnos y presentar las ofrendas. Por acá, Señor, allá está la mesita. Llevamos al altar nuestras ofrendas de pan y vino para celebrar a Cristo que, nacido de las entrañas purísimas de María, nos nutre con el pan de la Eucaristía. Esperen. Presentamos también nuestra ofrenda amorosa y personal, fruto de nuestro trabajo para el sostenimiento de la Iglesia. El sacrificio de toda la Iglesia, recemos a Dios Padre Todopoderoso. Señor, reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de todas sus almas. Te pedimos, Padre, que el mismo Espíritu que fecundó con su poder el seno de María la Virgen Madre, santifique estos dones que hemos depositado sobre tu altar. Por Jesucristo nuestro Señor. Que el Señor Jesús esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario darte gracias, alabarte, bendecirte y glorificarte, Señor Padre Santo, por el misterio de la Virgen Madre. Del antiguo adversario nos vino la ruina,
pero en el seno virginal de la hija de Sión recibió la vida, aquel que nos nutre con el pan de los ángeles, y surgieron para todo el género humano la salvación y la paz. La gracia que perdimos por Eva nos fue devuelta en María. La maternidad redimida del pecado y de la muerte se abre al don de una vida nueva, para que donde abundó el pecado sobreabundara tu misericordia por Cristo Señor nuestro. Por eso, mientras esperamos la venida de Cristo unidos a los ángeles y a los santos, cantamos el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la fusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor. Él mismo, cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que sea derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Queridos hermanos, este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así, Padre, al celebrar el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación. Y te damos gracias porque nos haces digno de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, con el Papa, con nuestro obispo, con nuestro cura párroco, con los catequistas, con los agentes de pastoral y todos los que cuidan de tu pueblo. Llévala a su perfección por la caridad. Te pedimos, Señor, que te acuerdes especialmente hoy de nuestros hermanos que se durmieron en la esperanza de la resurrección. Admítelos a contemplar la luz de tu presencia. Y ten misericordia de cada uno de nosotros, con María, la Virgen Madre de Dios, la Virgencita de Cacupé, auxiliadora de todo cristiano, su esposo San José, que es nuestro santo patrono, los apóstoles y cuantos vivieron tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él,
A ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Y con mucha fe vamos a decir la oración que Él mismo nos ha enseñado para que tengamos un año con la presencia de Jesús que se encarna verdaderamente en nuestro 2024. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos, Señor, de todos los males. Concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados siempre por tu gran amor y misericordia, vivamos libres, protegidos contra toda perturbación, mientras seguimos esperando la segunda y definitiva venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles y hoy nos dices a nosotros: mi paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia. Conforme a tu evangelio, concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Que la paz del Señor esté siempre con ustedes. Y con tu espíritu. Nos damos un abrazo de paz. Queridos hermanos, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos somos nosotros los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. El cuerpo y la sangre de Cristo nos guarden a todos para la vida eterna. Amén. El Hijo de María, el Mesías esperado, está presente aquí. Él se hace cercano, es alimento para el camino. Con mucha reverencia, acerquémonos a comulgar. Oración de comunión espiritual. Creo, Señor mío, que estás realmente presente en el santísimo sacramento del altar. Te amo sobre todas las cosas y deseo ardientemente recibirte dentro de mi alma, pero no pudiendo hacerlo ahora sacramentalmente, ven al menos espiritualmente a mi corazón. Y como si te hubiese recibido, me abrazo y me uno todo a ti, oh Señor. No permitas que me separe de ti. Amén.
Navidad no hay ningún lugar, solo algún pesebre en Belén, donde hacer la Navidad, donde habrá un lugar en el corazón de cada hombre. Vamos a llamar a María Fernanda y Natalia. ¿Dónde va a estar? Vengan aquí, adelante, vamos a darle la bendición. Hoy cumplen años. ¿Dónde está? ¿Quién es María Fernanda? ¿Vos sos la mamá? ¿Y dónde está tu hija? Ok, ¿cuántos años tiene? 18, esa, así. Bueno, Natalia, ¿quién es Natalia? De otra madre. Todos son jóvenes, ¿verdad? ¿Dos y la misa? Bueno, vamos a rezar por lo menos por ello entonces. Bueno, vamos a escuchar entonces las indicaciones de la parroquia. A ver qué tenemos en estos días especiales, ¿verdad? De la Navidad y de inicio de año. Misa de Nochebuena, 20 horas. Hoy tenemos misa de Nochebuena a las 20 horas. Lunes 25 de diciembre, misa de Navidad, 11 horas y 19 horas. Domingo 31 de diciembre, fiesta de la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús, María y José. Tendremos misa 9 horas, 11 horas y 19 horas. Horario de misas de enero 2024, lunes a viernes 19 horas, sábados 11 y 19 horas, domingos 9 horas, 11 horas y 19 horas. Culmina esta celebración y volvemos a la vida diaria con la intercesión materna de María, que nos enseña a amar, a adorar y recibir a su Hijo hoy y todos los días de nuestra vida. Muy feliz Navidad para todos ustedes. Mañana entonces vamos a tener otra vez la misa, ¿verdad? De Navidad a las 11. Entonces los que quieran participar a esa hora estamos todos invitados. Porque hoy es la misa del domingo de Adviento. ¿Cuándo es ahí esta Navidad? A pesar de que cantábamos ya Navidad, etcétera, pero es de Adviento todavía. Estamos esperando. Esta noche recién es Nochebuena y mañana Navidad. Bueno, otras cosas que les pido es también que recen un poco para que este año 2024 es el único año 2024 que le vamos a dedicar también a María Auxiliadora, porque esto se va dentro de 100 años ya, 2124. ¿Alguien de ustedes va a estar en esa época? Entonces ya aprovechan este año que viene. Entonces vamos a pedirle, y yo sobre todo quiero que recen, porque bajo la advocación de la Auxiliadora también está nuestro canal de Yarañe. Y sobre todo, a ver, ustedes que tienen amigos, incluso ustedes son empresarios, algunos son todavía tacaños, no me están ayudando ni con publicidad. Y entonces me dan así migaja, me andas a compromiso cristiano, a ver, 2024, pongan publicidad, no es también gratis, se necesita la plata patiente. Necesitamos evangelizar y fortalecer la evangelización. Se dan cuenta que hace falta, a la gente le falta mucha catequesis, no conocemos todavía nuestra fe para poder vivir. Por eso es que no cambiamos mucho, ¿verdad? Decimos que somos un país muy cristiano, todo lo que sea, pero pésense. Y la evangelización solo se puede hacer con los medios también económicos que tenemos, pero todos tenemos que ayudar. Hasta ahora más o menos son 7 o 8 empresarios nomás los que me están ayudando, y con eso estamos respirando. Siempre estamos entre un poquitito que debemos, pésaros hoy. Los que más están ayudando un poquitito son los Boriahu,
¿verdad? Tengo que decir eso así, lastimosamente, que con sus 50.000 y 100.000 y así al mes están ayudando y estamos juntando. Así es que recen un poco y recemos para que nosotros nos convirtamos, y sobre todo las personas que han recibido más gracia en el sentido también económico, para poder evangelizar. Hay muchas cosas todavía que necesitamos para fortalecer la evangelización. Y es la única manera, ¿verdad? Entonces que podamos llegar a tanto. Bueno, entonces con ese augurio vamos a ponernos de pie y vamos a pedir al Señor que nos bendiga a cada uno de nosotros y nos preparemos para esta noche buena. Oración final. Después de recibir el anticipo de nuestra redención eterna, te rogamos, Dios Todopoderoso, que cuanto más se acerca el alegre día de la salvación, tanto más se acreciente nuestro fervor para celebrar dignamente el misterio del nacimiento de tu Hijo, que vive y reina por los siglos de los siglos. Que el Señor Jesús esté con ustedes y que la bendición de Dios omnipotente, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo descienda sobre cada uno de ustedes y permanezca para siempre. Hemos celebrado esta misa del cuarto domingo de Adviento. Podemos retirarnos en la paz del Señor. Y que tengan un buen domingo y esta noche también una noche buena, feliz.